Bienvenidos al programa de la lección de Escuela Sabática. Mi nombre es Leonardo Meda y tengo el gusto de poder acompañarlos. Ya estamos terminando este trimestre acerca del crisol, esta temática que nos acompañó durante 3 meses, pero hoy sin duda vamos a poder disfrutar, de alguna manera, integrar los conocimientos que hemos hecho en el trimestre a través de la persona de Jesús. Y como ustedes saben, no estoy solo, sino que estoy muy bien acompañado y quisiera presentar a quien tengo a mi derecha primero, al pastor Sergio Becerra. ¿Cómo anda, pastor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted siempre por acompañarnos, responder a estas invitaciones y espero que usted haya podido disfrutar también del trimestre. Fue un tema desafiante, ¿no? Desafiante, pero a la vez muy enriquecedor. Muy enriquecedor, sin dudas, muy bien. Y a mi izquierda tengo al pastor Daniel Torres. ¿Cómo anda, pastor? Bien, Leo, un gusto en estar acá. Gracias nuevamente por acompañarnos. En este trimestre ya te hemos tenido con nosotros. Así es. Así que es un placer volver a tenerte y hacer esta mesa para, bueno, nos toca el desafío de cerrar el trimestre, que sin duda es importante, pero antes de eso vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en oración. Así que, pastor Sergio, si le parece, nos dirige y pedimos a Dios que pueda también estar entre nosotros. Muy bien, oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder abrir tu palabra con libertad al estudiar este tema que habla sobre los desafíos de vivir el sufrimiento, el dolor, la adversidad en este mundo de pecado y poder ver en las Escrituras reflejado lo que fue el sufrimiento y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que podamos encontrar consuelo y orientación para nuestra propia lucha en esta vida. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Y ahora sí, ya le hemos pedido al Señor que nos acompañe. Y si quieren, vamos a leer Mateo 46, Mateo 27, 46, que es el texto central de esta semana, la última semana del trimestre, donde allí se comenta acerca de Jesús, que es el personaje central de este trimestre, y que qué gran manera de terminar, ¿no? Reflexionando en la persona de Jesús y viendo cómo él también atravesó crisoles. Y Mateo 27:46 dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Es un ejemplo, un versículo icónico del sufrimiento de Jesús, pero la lección nos propone empezar temprano por la vida de Jesús, en su infancia. Y por eso quería preguntarte, Sergio, ¿qué clase de vida enfrentó Jesús en sus primeros años, ¿no? Quizás la infancia, esos primeros años de desarrollo, ¿qué desafíos le tocaron vivir? Bueno, la vida de Jesús, nosotros lo vemos por el relato de los evangelios, no fue nada una vida tranquila ni normal como nosotros queremos ofrecerle a nuestros hijos, de proveer todo lo necesario, que tenga una vida en la cual se desarrolle sin altibajos. Lo de él, desde el mismo vamos, comenzó difícil. Y ahí tenemos nosotros que él nace en circunstancias de que los padres están, ¿no es cierto?, yendo a ese censo. Claro. No hay lugar para ellos en el mesón. Le toca nacer en un establo y luego crecer en un ambiente de pobreza. La misma Elena de White, ella comenta hablando de que es un ambiente de privaciones que no es muy atractivo e incluso repulsivo en ciertos aspectos. Y sin embargo, el Rey del Universo, al hacerse uno con nosotros, vive ese tipo de vida y Dios lo permite. Hay una gran lección, ¿no es cierto? Y nosotros vemos también en su desarrollo, creciendo en Nazaret, una ciudad con no muy buena fama. Tal cual. Dios no lo tiene a su hijo allí entre algodón, sino que lo expone en cierta medida, pero nosotros vemos que Cristo de cierta manera enfrenta todos esos desafíos de una manera positiva, claro, sin permitir que todo eso afecte su relación con Dios y su desarrollo en el conocimiento de Dios y la confianza en Dios. Y allí está la gran lección, ¿no? Para nuestros hijos y para nosotros como cristianos. Vivir en un mundo de pecado, pero sin embargo, apartarnos del mal. Apartarnos del mal, se puede. Yo pensaba, Sergio y Leo, que incluso el hecho de que Jesús haya sido un hombre de oficio, un carpintero, un hombre que trabajó con sus manos,
conoció lo que fue la privación también, ¿no? El sacrificio, la renuncia, la postergación, para tal vez obtener determinadas cosas, ¿no? La espera. Sí. Eso también es un marco, digamos, de cierta contrariedad en el proceso de la vida, ¿no? Jesús no se enriqueció en función de su oficio. Fue un hombre de trabajo, ¿no? De trabajo arduo, probablemente pesado. La carpintería en ese tiempo habrá sido un trabajo muy manual, no estaba mecanizado como está hoy, ¿no? Entonces, cualquier trabajo representaba minuciosidad, tiempo, esfuerzo, precisión. Y yo creo que Jesús también estuvo expuesto a esto, y de alguna forma creo que esto también lo preparó para lo que vino después, ¿no? Tal cual. Sin duda. Y cuando nosotros leemos los evangelios, ¿no? Que nos presentan cada uno distintos aspectos de Jesús, también vemos rechazo. En toda su vida experimentó el rechazo, ¿no? Gente que lo amaba y gente que se sentía repelida por su santidad. Daniel, quería preguntarte, ¿cómo habrás enfrentado el rechazo de sus semejantes? Porque en mi experiencia no ha sido grato cuando me sentí rechazado. Sin duda no se experimentan lindas sensaciones, ¿no? Cuando sentimos rechazo. ¿Qué habrá sentido él? Yo creo que no habrá sido fácil. Yo estaba buscando en los evangelios esta referencia que está en San Marcos capítulo 3, versículo 20 y 21, que dice: Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Claro. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Los suyos, ¿no? Los suyos, su familia, su entorno creían que él estaba loco, ¿no? Y sus hermanos en particular, incluso convencieron a María para que los acompañara, para buscarlo, porque ¿qué veían ellos? Jesús no comía, ¿no? Pasaba noches enteras en oración, en el monte, solo. Se relacionaba con lo más bajo socialmente de aquella época, los publicanos, las prostitutas, el empobrecido. Se llevaba muy mal con la clase dirigente, y ellos estaban convencidos de que él tenía que darle un cambio a su rumbo o dejar lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, y esto le generaba un profundo dolor. Vos decías, ¿cómo nos sentimos frente al rechazo? ¿Qué pasa si un hermano, alguien que vive con vos, ¿no? El rechazo es algo duro. Sí. Yo creo que Jesús no le resultó fácil esto. Y en algunos casos él llegó a decir, bueno, a ver, ¿quiénes son mi madre, mi padre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Yo creo que Jesús en algunos puntos tuvo que refugiarse en aquel entorno que lo acompañó, lo respaldó, guardó silencio en algunos casos, oyó pero no actuó, porque bueno, los hermanos también ejercían una presión sobre él, pero yo creo que Jesús fue resiliente en ese sentido. Tuvo margen para amortiguar ese peso, ¿no? Y ese efecto directo de parte de la familia. Y a mí me parece que su contacto con el Padre lo ayudó a tener en claro su misión, a no desviarse, incluso teniendo, digamos, de parte de su entorno más cercano esta presión social, en algunos casos dada incluso por el rechazo, ¿no? Claro, y los que más lo tenían que apoyar pensaron que estaba fuera de sí. Y eso es una experiencia, pero si nosotros vamos un poquito más adelante, Sergio, la lección nos propone que nos situemos en el Getsemaní, ¿no es cierto? Sí. Es un lugar icónico en la experiencia de Jesús, no por lo bien que lo pasó. Por eso te quería preguntar, ¿qué dice la Biblia sobre los sufrimientos de Cristo en el Getsemaní? Bueno, el momento de Getsemaní es interesante cómo los evangelios dedican tanto espacio a la pasión de Jesús. Y por supuesto al momento allí en el jardín de Getsemaní, donde quizás uno en una lectura superficial no entiende por qué se puso tan triste, pero es que él, como dice San Juan, él era consciente de todo lo que iba ocurriendo, y como ser humano que él era,
aunque era Dios y él era un ser humano, allí el Evangelio nos dice de que él experimentó tristeza, angustia. Ahora, yo he escuchado muchas veces gente que dice, no, pero yo estoy pasando por momentos muy difíciles, y uno le dice, pero mira a Jesús, no, pero él tenía ventaja porque él era Dios. Claro. Y entonces da la impresión que para él le resultaba fácil. Y no, justamente la Biblia nos enseña de que él no echó mano a su divinidad, sino que él sobrellevó toda su vida, toda su experiencia, esta en particular, como un ser humano. No era un ser humano común y corriente, él era el segundo Adán, Claro. que tenía que dar su vida por los pecadores, como un cordero sin mancha. Pero sin embargo, aquí, ¿no es cierto?, como dice Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Sentía la necesidad en ese momento, a pesar de que él oraba solo, de compañía humana. Tal cual. Gente que lo ayudase a sobrellevar ese momento, y lamentablemente sus compañeros no se lo dieron, ¿no? No lo apoyaron. Y porque él era muy consciente de lo que significaba ese sacrificio. Eso me hizo acordar, leyendo este pasaje, la comparación que hacía un psiquiatra de la muerte de Sócrates y la de Jesús. Y él decía, miren a Sócrates, está perfectamente entero, dice. Él toma, ¿no es cierto?, el veneno que ese tribunal le impone y muere con dignidad. Y Jesús, parece un individuo frágil. Pero esa es una mirada muy por encima. Resulta de que esa falsa comprensión de lo que es la vida, la muerte, lo que hay más allá, lleva a Sócrates a morir engañado. Claro. Jesús, que es el creador del universo, él sabe lo que es dar la vida, lo que es la existencia humana, las consecuencias del abuso de la libertad. Él sabe que perder ese don divino de la vida es el sacrificio supremo, ¿no? Claro, tal cual. Y hay una diferencia muy grande entre Sócrates y Jesús, ¿no es cierto? Sin duda. El que cargaba el peso uno y lo que no cargaba el otro. Y cuando nosotros pensamos justamente teniendo en cuenta esto, lo que Jesús cargaba sobre sí, la forma en la cual murió, crucificado como si fuera un ladrón más, ¿no es cierto? Porque de paso, entre ladrones fue crucificado. Era una muerte dolorosa, Daniel. Había clavos de por medio, había exposición, había tortura previa. Había muchos elementos que sin duda nos indican un gran sufrimiento físico, ¿no es cierto? Incluso hay investigaciones al respecto, hablan del óxido de los clavos, un montón de cosas interesantes del dolor físico. Pero te quería preguntar, Daniel, ¿qué tipo de dolor le provocó a Cristo ser el objeto ahí de la ira de Dios, ¿no es cierto? Porque de alguna manera él estaba cargando con pecados que no había cometido, con todos los pecados que él no había cometido, ¿no? Sin duda. Yo creo que Jesús experimentó lo que habrán de experimentar los seres humanos que tengan que estar delante de Dios sin tener un mediador, sin tener un salvador. Jesucristo, el dolor que habrá experimentado siendo, digamos, el depositario de los pecados de todos los seres humanos que a lo largo de la historia confiaron su vida en Cristo, es muy difícil de medir, así como es muy difícil medir el sufrimiento físico, ¿no? Pero yo creo que la angustia mental que Jesucristo sufrió estuvo acrecentada por el hecho de que Satanás le insinuaba algunas cosas, ¿no? Le insinuaba, primero, le enrostraba el hecho de que él estaba muriendo por un pueblo que lo estaba rechazando, ¿no? Que lo llevó a la cruz, que lo estaba condenando, ¿no? O sea, que les decía que su muerte carecía de sentido. Le insinuaba que el Padre no iba a aceptar su sacrificio, es decir, que el peso del pecado era tan grande que su sacrificio no iba a ser suficiente, ¿no? Le insinuaba que esto le iba a provocar no solamente el rechazo de parte del Padre, sino una separación que sería eterna, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que finalmente quebrantó el corazón de Jesucristo, ¿no? El verse, el sentirse separado de parte de Dios. Esa comunión cortada Esa por un comunión, momento, ¿no? Y ese clamor que él hace, digamos, público en la cruz, ¿no? Padre, ¿por qué me has desamparado? Sentir el desamparo de alguien que siempre había estado con él. Claro.
¿no? Jesús, si en algo sostuvo su misión, fue en base al hecho de tener la certeza de que el Padre estaba con él permanentemente. Y el hecho de sentir, digamos, ese silencio, el enfrentar ese momento, él que había sido mediador para otros, no tener un mediador o un intercesor para sí mismo, fue lo que lo llevó a este grado indecible de sufrimiento que opacó el sufrimiento físico, ¿no? Que apenas, me parece que, como algunos comentaristas dicen, le permitió sentir el sufrimiento de carácter físico, ¿no? Wow, fantástico. Y gracias a que él se encontró con ese sufrimiento, nosotros nunca vamos a estar sin intercesor, ¿no? Y creo que ahí empieza a nuestro sufrimiento en tener una cuota mucho más real en el sentido de lo que representa, ¿no? Y Sergio, al enfrentar el sufrimiento, te quería preguntar qué cosas podemos tener en cuenta como aprendizaje, ¿no? Porque creo que es la nota práctica en la que muchas veces nos quedamos. ¿Qué aprendizaje podemos hacer a la hora de conocer los sufrimientos de Cristo, ¿no? Tener en cuenta. Bueno, este trimestre hemos hablado bastante del tema del sufrimiento, ¿no? En mi clase de escuela sabática ha habido un debate si es necesario o no, es indispensable tener que sufrir. Yo creo que en muchas escuelas sabáticas se han levantado debates. Tenemos que pasar por ahí. Y entonces, yo creo que no podemos decir que es indispensable, pero a todos nos toca de alguna manera u otra porque estamos en el mundo y nos salpican las consecuencias del pecado, del sufrimiento, la enfermedad, la privación, pero lo importante es, hay cristianos que piensan que en ciertas religiones, o como en religiones paganas, que es necesario pasar como una especie de sufrimiento que ayuda a purgar el pecado. De alguna manera hacemos nuestra parte. Y está el otro extremo de aquellos que quieren que Dios lo haga lo más fácil posible, que Dios es amor, ¿cómo me puede permitir que algo me pase? Que no haya consecuencias. Y a mí me gusta mucho lo que dice Martín Lutero, porque él dice, si tú eres un cristiano, tienes que ser un cruciano. Cristo nos invitó a cargar nuestra cruz. ¿Qué significa eso? Cristo murió por nosotros, pero también nosotros tenemos que saber que tenemos que poner en nuestro presupuesto que nosotros vamos a ir a contracorriente del mundo. Claro. Y eso va a significar que va a haber choque, va a haber enfrentamiento, va a haber persecución, porque nosotros vamos en la dirección contraria. Claro. Eso es normal. Por otro lado, yo creo que Jesús nos dejó el ejemplo de la manera como nosotros tenemos que enfrentar la vida en esta tierra. El Señor nos ha dejado los recursos, la comunión con Dios, la oración a la cual Él nunca se privaba de ese momento con su Padre, el aferrarse fuertemente a la palabra de Dios para encontrar allí, comprender la voluntad de Dios, para poder encontrar promesas y esperanza y fuerza, le permitieron a él tener esa entereza que muchas veces nosotros carecemos, no porque Dios nos ha dejado de lado, sino porque nosotros no echamos mano de los recursos, ¿no? Y me gusta mucho el hecho de que Dios no ha dicho de que nos va a privar de los problemas y del sufrimiento, pero Él nos prometió que siempre va a estar al lado nuestro. Él está allí como el pastor acompañando a la oveja en el valle de sombra de muerte. Y eso lo puedo decir de que lo he experimentado en mi propia experiencia, y eso es lo más enriquecedor y también es lo que nos da más esperanza y fuerza. Amén, sin dudas. Y Daniel, te queda la responsabilidad de responder a la última pregunta de este trimestre, ¿no? Son pocas veces que tenemos esta responsabilidad, pero... Que sea para la mesa. Que sea para todos. A modo de cierre, ¿no? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los crisoles de Cristo y los nuestros? Porque Él es nuestro ejemplo, ¿no? Entonces creo que cabe la pregunta. Sí, sin duda. Yo creo que hay un punto que a mí me hizo pensar esa pregunta. Mis crisoles pueden tener que ver en algunos casos, ¿no? Con aquellos errores que pude haber cometido, ¿no? Con cosechar el resultado de mis propias acciones. Me parece que esa es una realidad. Muchas veces estamos donde estamos por decisiones previas que hemos tomado de manera equivocada. Y es inevitable el efecto, ¿no?
No fue el caso de Jesucristo. Jesucristo fue sin mancha, Claro. fue sin pecado. Él asumió el crisol que tuvo que asumir, no por sus debilidades, no por sus fallas, sino porque era el sustituto perfecto Claro. para nosotros, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Él estaba y nosotros estamos donde estamos por razones totalmente diferentes. Y Él no renegó de eso. También esa es una diferencia. Nosotros a veces renegamos de nuestra condición, de nuestra realidad, de enfrentar determinadas circunstancias. Jesucristo ni siquiera emitió una palabra frente a, o al estar en el crisol, ¿no? Se sostuvo, confió incondicionalmente en el Padre. Yo creo que frente a las insinuaciones que decíamos anteriormente satánicas, ¿no? De que su sacrificio no sería suficiente, que el Padre no iba a aceptarlo, que esto iba a generar una separación eterna, Jesucristo se entregó a la voluntad del Padre sin ver más allá de la cruz, ¿no? Se sometió, como dice San Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros muchas veces queremos evitar ese sometimiento, ¿no? A alguien que sabemos que nos ama. Jesús se diferenció de nosotros, que Él no le dio margen a la duda en ningún momento, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, si nosotros podemos tomarlo como ejemplo en ese sentido, me parece que podemos salir airosos del crisol en el cual podamos estar, ¿no? La necesidad imperiosa de confiar en un Dios que es amor y que no falla, independientemente del momento que nos toque vivir. Gracias, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sergio. Les tocó la responsabilidad de cerrar un trimestre, ¿no? Es una gran responsabilidad. ¿Y qué trimestre que nos ha tocado? Quiero agradecerle también a cada uno de ustedes y a Dios por ponernos frente a estos temas que son importantes para nuestra fe. Y ojalá que si hemos tenido alguna duda, alguna pregunta, si todavía las tenemos, podamos seguir creciendo en nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y simplemente los quiero dejar con un texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, donde Pablo le dice a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ojalá que Dios a través de su palabra pueda darte a vos y a mí en su momento entendimiento. Nos encontramos la próxima semana con una nueva lección para seguir profundizando en el conocimiento de Dios. Que Dios te bendiga.